Hola, buenas noches. Un saludo para todos. Somos el grupo 263 del curso Psicología de los Grupos. Estamos en la fase 2, discusión, hipótesis de las causas y alternativas de solución. Con ustedes, mis compañeras. Isabel Cristina Triana Santa Cruz. Aichel Camila Sala Rodríguez. Jennifer Garcés Andrade. Muy bien. A este grupo también pertenece el compañero Jimmy Rojas, quien por motivos personales no nos pudo acompañar en este encuentro, pero previamente envió sus aportes para la construcción del trabajo colaborativo. Y por último, quien les habla es su moderadora Edna Girón. Quiero aclarar que con anterioridad hemos estado trabajando en la realización de este instructivo, por lo cual está bastante adelantado. Lo que se pretende realizar a continuación es la aplicación del Metaplan a la organización ASCANTA. Recordemos que este grupo es la Asociación de Campesinos Trabajadores del municipio de Argelia Cauca. Es un sindicato que se formalizó en el año 2008 y tiene como objetivo proteger el territorio y defender el campesino. Está integrado por más de 100 veredas de dicho municipio y tiene miembros en dos aspectos: los asociados, que son aproximadamente 500, y la comunidad o los simpatizantes, que son alrededor de 7.000 personas. Como primer punto, vamos a llevar a cabo la identificación de hipótesis de las causas del problema por medio de una lluvia de ideas. Desde mi perspectiva, Ascanta presenta posibles problemas como el desconocimiento de una agricultura sostenible, lo cual no les permite avanzar económicamente, además de la alta vulnerabilidad que presentan por su ubicación en esa zona del país. También la falta de apoyo por parte del gobierno nacional y por último el conflicto que se genera, es decir, la violencia y los asesinatos por estar ubicados en dicha zona. Esto lo podemos apreciar ahí en la pantalla. Continuamos con las hipótesis de mis compañeras. Escuchemos a la compañera Isabel. Hola, muy buenas noches. Una de mis hipótesis es la desigualdad en la salud y educación. Esto ya que no cuentan con centros de salud dentro de su comunidad y en la educación cuentan con pocos profesores en donde la mayoría son voluntarios. La siguiente es la persecución y muerte a campesinos y líderes sociales. Esto pasa cuando la comunidad no acata lo que los grupos dicen y por el contrario revelan todo lo negativo que ellos hacen. Y del mismo modo tienen una lucha continua por los derechos que no se cumplen por culpa de los grupos armados. Estos son despojados de sus tierras para sembrar cultivos ilícitos. Esto pasa cuando se sienten los dueños de la gente y al ver que sus tierras son buenas, firmes y en buenos cultivos, en lo cual los obligan a abandonar. La última es, Ascamta vive con miedo debido a la violencia que presencian constantemente. Esto se presenta más en los niños, ya que la mayoría son obligados a participar y por ende son reclutados. Muchas gracias. Gracias, compañera. A usted. Continuamos con la compañera Aichel. Hola, buenas noches. Las hipótesis que yo saqué sobre este grupo ASCANTA es primero la falta de personas competentes para proteger los derechos humanos. Esta hipótesis para mí es importante ya que los campesinos muchas veces les vulneran los derechos importantes, como por ejemplo la seguridad social. La segunda hipótesis es que son perseguidos por grupos al margen de la ley. Y la tercera es miedo por amenazas. Estas hipótesis son importantes también, ya que por culpa de esos grupos y la persecución, muchos de los campesinos tienen que abandonar sus tierras, sus tierras, perdón, y dejarlo todo. Como cuarta hipótesis encontramos la falta de recursos para lograr una mejor organización, ya que el gobierno muchas veces no presta atención a lo que dicen necesitan los campesinos, por eso es necesario los recursos y la atención del Estado colombiano. Muchas gracias. Gracias a usted, compañera. Continuamos con la compañera Jennifer. Vale. Dentro de mis hipótesis, yo quise resaltar especialmente como las falencias que tenía el grupo dentro de sí,
Entonces, como primera hipótesis, presento la falta de organización y creatividad en cuanto a las actividades realizadas en Ascanta. Entonces, pues como bien sabemos, Ascanta posee en su estructura 8 ejes de trabajo, pero considero que pues a estos les hace falta mucha como solidez y dinamismo a la hora de que a la hora de sus integrantes cumplir su rol, ¿no? Porque entonces no basta solamente con tener el rol, sino con cumplir con las funciones que tenemos por ello. Por ejemplo, se pueden proponer dentro de este grupo la siembra de nuevos cultivos, el buen manejo de los residuos, entre otros que generen la integración y puedan ayudar a cumplir los objetivos del grupo. Carlin y Sander en 1968 mencionan que la estructura del grupo se refiere al conjunto de pautas de las relaciones entre los sujetos que lo componen. La estructura sostiene la forma en la que el grupo hace lo que hace, su organización interna, de qué forma más o menos explícita el grupo se refleja, lo que el grupo hace y cómo lo hace. Entonces, pues en este punto es importante señalar que el modo en el que el grupo se organiza, es decir, la estructura que le permite funcionar, será muy determinante en la eficacia que el grupo tenga, ¿no? En su forma de rendir y en la manera en la que el grupo funcione como tal. Como segundo punto, yo tengo la desesperanza por no mejorar su situación a lo largo del tiempo. Entonces, pues podemos observar que en el grupo de Ascanta ellos se encuentran ubicados en un territorio que está atravesado por los problemas más graves que presenta el país, ¿no? Como son el Así es. conflicto armado, el desplazamiento forzado, el narcotráfico, la minería ilegal, y pues encontramos además la falta de compromiso del gobierno nacional, entre otras cosas que pues han afectado de manera histórica la salud física y mental pues, de todos los integrantes del grupo. Entonces, en este punto, como menciona Ignacio Martín Barón, dentro de la identidad grupal tenemos las relaciones con otros grupos. El grupo surge de la dialéctica intergrupal que se produce históricamente en cada sociedad. El aspecto más definitorio de un grupo proviene de su conexión explícita e implícita con exigencias, necesidades e intereses de una clase social, intereses individuales y los intereses colectivos. Como tercer punto presento, dice que se presenta diferencia de opinión entre sus miembros. Entonces podemos ver que en Ascanta hace falta como un mejor dinamismo, una mejor comunicación y un mejor liderazgo para cumplir con los objetivos que se han planteado, ¿no? Entonces en este punto podemos mencionar lo que hace referencia al proceso de grupos. Los procesos de grupos constituyen fenómenos propios de los grupos que se dan en la interacción entre sus miembros. La comunicación, el liderazgo, el rendimiento grupal, la toma de decisiones y la gestión del conflicto. La comunicación grupal desde la perspectiva de la influencia social, podemos ver que en este apartado nos menciona Festinger en 1954 que esta se concibe a los miembros de un grupo como regiones o partes del grupo, y cuando dichas partes tienen una diferencia de opinión respecto a un tema, entonces aparece una diferencia de atención entre las partes. Como cuarto punto tenemos que sus integrantes manifiestan necesidades básicas insatisfechas. En este punto, debido al disenso que presenta la asociación con el gobierno nacional, debido, entre otras cosas, pues a su ideología política, podemos ver cómo este tipo de poblaciones sufren la polarización y la estigmatización, los que los lleva a crear un carácter desigual, ¿no? Foucault en 1986 nos menciona que el poder es definitorio como el carácter desigual de las relaciones sociales, basado en la posesión diferencial de recursos que permite a unos realizar sus intereses personales, grupales o de clase e imponerlos a otros. Muchas gracias, compañera. Bueno, en este momento me voy a permitir leer y explicar un poco acerca de las hipótesis que planteó nuestro compañero Jimmy Rojas. Las relaciones de poder que tienen como grupo frente a otras estructuras gubernamentales y entes armados. Dentro de la organización, si bien se reconocen líderes y representantes de los ejes de trabajo,
La representación de poder es una falla que se encuentra dentro de la organización. Las relaciones de poder que se presentan frente a otros entes armados o gubernamentales esté asociado a los recursos con los que cuenta la organización para posicionarse frente a estos, como lo manifiesta Barón 1992. El poder se define según, primero, los recursos de que dispone en función de los objetivos pretendidos y segundo, los recursos de aquellos grupos con los que se relaciona para obtener los objetivos pretendidos, y es así como en el caso de Ascanta se presentan fallas en ambos sentidos, pero sobresale la relación frente a otros grupos, en este caso los grupos armados. Como segunda hipótesis, tenemos la estigmatización, como ya lo mencionaba la compañera Jennifer, desde la cual es vista la organización debido al posicionamiento y la ideología política. Ascanta, si bien tiene años de recorrido histórico y reconocimiento en diferentes espacios políticos y culturales por la lucha de sus derechos, la protección del territorio y la lucha por la vida digna, hablamos entonces de la capacidad organizativa de la asociación al definirse ejes de trabajo y parte de otros procesos políticos más grandes como el PUCSOC o Marcha Patriótica. La falla en el sentido de la identidad estaría entonces relacionada con las relaciones con otros grupos, en este caso con los grupos armados y fuerzas militares gubernamentales. También está la capacidad que tienen los miembros de identificarse con la organización, pues la estigmatización que ya se menciona con anterioridad es una fuente de desmotivación de hacer parte del grupo y de que realmente los más de 7.000 simpatizantes se identifiquen con la asociación. Como tercera, la capacidad de liderazgo de quienes ejercen el rol dentro de la organización, debido a que no hay claridad en la toma de decisiones y el camino que se debe seguir en el fortalecimiento de la asociación, lo que se relaciona con las actividades que ejercen y que podrían ejercer tanto dentro de la asociación como en el posicionamiento ante otras organizaciones. Estas acciones tendrían que estar encaminadas al cumplimiento de los objetivos que tengan como asociación y que de alguna manera u otra respondan a las necesidades individuales y colectivas. Muy bien. De acuerdo al desarrollo del metaplan, continuamos con la organización de la familia de ideas. Es decir, las vamos a analizar de acuerdo a nuestros puntos de vista para establecer una temática clara de las causas, por ejemplo, de tipo económicas, políticas, sociales, intergrupales. La compañera Isabel, entonces, nos expone las causas políticas. Bueno, como causas políticas tenemos la falta de apoyo por parte del gobierno y la falta de personas para proteger los derechos humanos. Muy bien, las causas sociales. Como causa social encontramos la desigualdad en la salud y educación, vulnerabilidad debido a su ubicación, conflictos. Sus integrantes manifiestan necesidades básicas insatisfechas, falta de recursos para lograr una mejor organización, seguidos por grupos al margen de la ley, esta estigmatización social con respecto a la actividad e ideología política de la organización ASCAM. La compañera Jennifer con las causas intergrupales. Vale, dentro de este grupo encontramos entonces la persecución y muerte a campesinos y líderes sociales, el miedo debido a la violencia que presencian constantemente, el desconocimiento que tienen de una agricultura sostenible que no les permite avanzar económicamente. Vemos que estos son despojados de sus tierras para sembrar cultivos ilícitos y también presentan mucho miedo por las constantes amenazas de las que son víctimas. Bueno, y como última familia encontramos la dinámica grupal, y dentro de estas tenemos la falta de organización y creatividad en cuanto a las actividades realizadas en el grupo, la desesperanza por no mejorar su situación a lo largo del tiempo. Se presenta también diferencia de opinión entre sus miembros, la falta de liderazgo de quienes ejercen el rol en la organización ASCANTA y finalmente las relaciones de poder dentro de la organización. Continuando con el desarrollo
del Metaplan, vamos a organizar estas familias en categorías de primero, de segundo y de tercer orden. La compañera Isabel tiene la Bueno, palabra. como primer orden tenemos la desigualdad en salud y educación, lo cual ocasiona un segundo orden, disculpen, que es el desconocimiento de una agricultura sostenible que no les permite avanzar económicamente, lo que finalmente ocasiona un tercer orden como falta de organización y creatividad en cuanto a las actividades realizadas en el grupo. ¿Listo? La siguiente. En el primer orden, el punto 2, encontramos la vulnerabilidad de acuerdo a su ubicación. En el segundo orden encontramos también, se desglosa el punto 2, el miedo por amenazas. En el tercer orden se desglosa el punto 2, el despojo de sus tierras por la siembra de cultivos ilícitos. Compañera Jennifer. Dentro de la categoría de primer orden tenemos la falta de liderazgo de quienes ejercen el rol en la organización Ascanta. En categoría de segundo orden tenemos la falta de organización y creatividad en cuanto a las actividades realizadas, y en la categoría de tercer orden la desesperanza por no mejorar su situación a lo largo del tiempo. Es importante mencionar que en este apartado nosotras pues quisimos hacer gran énfasis en mencionar esas falencias en las que nosotros podemos llegar a intervenir. En este caso pues quisimos darle gran importancia a lo que el grupo estaba teniendo como falencia dentro de él, y por eso entonces pusimos la organización, la falta de educación y todas estas hipótesis que nosotros, categorías que podemos llegar como futuros psicólogos a intervenir, y dejamos como a un poco más de lado el contexto y sus causas. Bueno, gracias compañera por su aporte. Finalmente, tenemos una lista de recomendaciones y una lista de acciones. Primero vamos a hacer la lectura o la exposición de esa lista de recomendaciones que está a cargo de nuestra compañera Isabel. Bueno, tenemos como primero el buscar alternativas de solución a la situación económica como siembra de otros productos. Fomentar la capacidad y liderazgo en la comunidad en general, fortalecimiento de la unidad dentro de la asociación, fortalecer la conciencia e identificación de los simpatizantes, promover la participación comunitaria en los diferentes procesos políticos y organizativos de la asociación, plan de manejo de residuos, acompañamiento de las unidades competentes, intervención social, el fortalecimiento mediante encuentros comunitarios en donde se trabaje el trabajo y las metas a las cuales quiere llegar a Ascamta como grupo. Focalizar el trabajo comunitario por los ejes que son dependientes de Ascamta, brindando así la posibilidad de que las personas se identifiquen con su trabajo, implementar actividades pedagógicas que permitan la comunidad de empoderamiento y significancia hacia la labor que ejerce la asociación en su territorio, hacer encuentros comunitarios o asambleas de manera periódica que faciliten la comunicación, la toma de decisiones y la capacidad de liderazgo, plantear actividades o acciones de trabajo que generen ingresos y visibilicen el proceso de Ascamta, y finalmente establecer diálogos con los grupos armados que faciliten el buen vivir en armonía y libre de las violencias. Bueno, muy bien. Finalmente, tenemos también una lista de acciones como alternativas de solución con su debido sustento teórico. Desde mi perspectiva, me gustaría llevar a cabo una técnica de grupo denominada autorretrato, con el fin de incentivar a que los integrantes del grupo se conozcan mejor a sí mismos y entre sí, para luego implementar lo necesario
encuestas, entrevistas, entre otras cosas, que nos brinden una información más profunda para llevar a cabo las capacitaciones pertinentes de acuerdo al tema de mayor necesidad dentro de dicho grupo. Continúa la compañera. Bueno, tenemos la técnica de animación de grupos, que según Urbano y Juni 2014, permiten una mejora de la calidad de los procesos grupales. Su utilización revela la intención de construir lo grupal mediante actividades y procesos que estimulan las sinergias y fuerzas que circulan entre los integrantes del grupo. La designación que en este texto hemos adoptado de técnica para la animación de grupos tiende a enfatizar el valor que éstas tienen para generar climas de crecimiento y mejora grupal. Antes de proseguir, realizaremos algunas acotaciones acerca del concepto de animación, retomando los aportes de la animación sociocultural como campo de intervención social. Bueno, y aquí presento las siguientes características que son que buscan los sujetos se impliquen y comprometan con su crecimiento personal y social, promueven el compromiso, la participación, la toma de conciencia y la inclusión de todos los integrantes, pretenden que los sujetos exploren y exploten todo su potencial y sus capacidades y tratan de generar conciencia de que todos somos parte de lo mismo, por lo que el proceso de humanización se hace con otros y entre otros. Muy bien, continuamos con la técnica de integración grupal. Bueno, la técnica que yo elegiría para un futuro sería la técnica de integración grupal. Como Urbano y Juni 2014 nos dice, esta técnica pretende facilitar relaciones comunicacionales y afectivas que cohesionan a los miembros de un grupo y les permiten alcanzar los objetivos propuestos. Para darle paso a esta técnica utilizaremos el desfile de piropos, el cual tiene como objetivo generar un contexto lúdico y creativo y facilitar la interacción social, la interacción grupal. Este desfile de piropos consiste en que se ubican los grupos en un círculo y cada uno escribe en un papel un piropo halagador y de esa forma dobla el papel y lo agrega a un recipiente. Luego se va a rotar el recipiente donde se encuentra cada papel y se le dará a un participante que saque de ahí y dedique el piropo que le tocó a una persona del grupo. Luego el coordinador realizará unas preguntas como, por ejemplo, ¿qué significado tiene el piropo en las normas de convivencia? ¿Debe un piropo no ser halagador? Entre otros. Gracias, compañera. Continúa la compañera Jennifer. Listo, vale. Yo como alternativa de acción para solucionar los problemas, quiero presentar la técnica del riesgo. En esta, el coordinador incentiva a los participantes a que expresen eventuales riesgos que podrían derivarse de una situación. Se anotan en un tablero la situación, los riesgos, los temores que se despiertan y se invita a una discusión para saber qué aptitudes pueden disminuir esos temores. En la medida en que se vaya modificando la sensación de riesgo, se borran o se tachan de la lista de situaciones. Vemos que esta técnica se puede aplicar a partir de los 12 años, entonces es pues muy buena, se puede hacer a un grupo grande y tiene una duración aproximada de 60 minutos. Considero que esta técnica es bien interesante y funcionaría perfecto en su aplicación con el grupo Ascanta, ya que esta tiene como objetivo reflexionar acerca de los temores que motivan una situación en particular y a la vez analiza críticamente distintas situaciones de riesgo para acordar las soluciones alternativas para resolver aquellas situaciones. Entonces creo que sería muy, muy bueno poder hacer su aplicación en el grupo Ascanta. Muy interesante, sí. Me agrada mucho esa técnica, al igual que la mía también. La de las otras compañeras también serían una muy buena opción para brindar esas alternativas de solución a este grupo.
Bueno, en conclusión, este instructivo ha sido muy beneficioso, ya que nos permitió analizar más a fondo las posibles causas de los problemas de este grupo Ascanta, además de brindar esas alternativas de solución más adecuadas para esas situaciones que ellos tienen. Y este metaplan no solo nos ayudó en este análisis, sino que también nos sirve para aplicarlo en otros grupos que presenten condiciones similares o simplemente que requieran de este instructivo para poder brindar la ayuda oportuna como futuros psicólogos. Muchísimas gracias por la atención prestada. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta Gracias. pronto. Gracias, hasta Adiós, luego. compañeras.